Deseo de todo corazón que en este inicio de semana usted pueda ver milagros en su vida, pueda ver milagros en su familia. Aquellas cosas que no han sido posibles, que Dios las haga posible. Y Dios obra de manera especial en la vida de uno. Y para que uno no se confunda y uno sepa cómo Dios obra, Dios siempre obra conforme a su palabra. Por eso cuando buscamos la presencia de Dios para pedirle algo, somos guiados por el Espíritu Santo. A esto se le llama una oración en el Espíritu. Y el Espíritu Santo nos lleva siempre a la santa palabra de Dios para que pidamos conforme a lo que Dios ha revelado. Porque lo que Dios ha revelado es lo que nos va a dar. Y el Espíritu Santo también nos hace comprender que esto que Dios ha revelado y que quiere darnos como bendiciones y promesas llegará a nosotros únicamente por medio de Cristo. Por eso yo ruego a Dios que hoy reciba palabra y que esta palabra sea el contenido que use usted para decirle a Dios: aquí está mi vida, aquí está mi familia. Hasta ahora no he podido, Dios, pero aquí estoy rendido ante ti, creyendo en Jesucristo. Lo confieso como mi Salvador. Y Dios va a actuar de manera poderosa, porque Dios es veraz, cumple lo que dijo, no se arrepiente de lo que dijo, porque no es hombre ni hijo de hombre, no miente. Dios es fiel a su santa palabra. Y por eso yo quiero que hoy usted disponga su corazón, su vida. Dígale a Dios: aquí está mi vida, llénala con tu palabra. Dispóngase. Es un tiempo especial para que usted pueda recibir esa bendición de la palabra. Vamos a orar para que Dios nos hable. Dios nuestro Padre Celestial, gracias. Gracias porque estamos aquí necesitados de la palabra. Estamos aquí confiando en que vas a hablar, Señor. Y por eso pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para recibir el mensaje. Yo te pido, Dios, que hables a través de mí, que hables a este pueblo amado, y que este pueblo amado pueda recibir con mansedumbre la palabra. Prepara el corazón, prepara la vida, para que cada uno pueda, Señor, ser bendecido con la palabra. Espíritu Santo, manifiéstate para que escuchemos la palabra, para que seamos convencidos con la palabra, para que fluya la fe por la palabra. Gracias, Señor. También te pedimos por nuestro hermano Prudencio, para que tú, Señor, lo sanes. Echa fuera ese cáncer, Señor. Quita ese mal de su cuerpo. Por nuestro hermano Álvaro también, Señor, te pedimos que tú le bendigas a él, pero que también bendigas a su padre con la sanidad. Eres el médico por excelencia. Para ti no hay nada imposible. Que pose tu mano sanadora, Señor, en la espalda. También por Marimar González, Juan Méndez, por Juan Urquiola, Señor. Te pedimos, Señor, que traiga sanidad en la vida de Rosa Ángela, Señor. Trae sanidad, Padre amado. Limpia esos riñones, limpia los pulmones, Señor. Que toda enfermedad y que todo dolor se vaya de nuestros hermanos, en el nombre de Jesucristo. Así, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, porque creemos que tú haces la obra perfecta.
Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. Hoy quiero que recibamos el mensaje a través de la frase: Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Esto qué significa, hermanos? Lo vamos a ver a la luz de la Biblia. En Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13 hasta el versículo 20, lo vamos a ir leyendo y vamos a ir explicando esta palabra. Así como está usted sentado, por favor, permanezca. Permítame leer la palabra. Voy a leer los primeros 3 versos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? Porque Jesús quiso ver cuál había sido el resultado de su ministerio. Lo que Jesús venía haciendo eran milagros y daba la palabra que el Padre le dio para que la anunciara. Y cuando leemos en la Biblia a los profetas, cuando leemos a Moisés, cuando leemos los salmos, cuando leemos pues el Antiguo Testamento, encontramos ahí el mensaje anticipado de lo que Jesús haría. Y lo que Jesús haría serviría como testimonio y como señal que Él era el Cristo, el Mesías. Cristo es ungido, es una palabra griega. Cristo significa ungido. Y ungido en hebreo es Mesías o Mesías. Por eso en la Biblia aparecen esos términos: Cristo y Mesías. Y Dios anunció cómo iba a ser revelado el Mesías. Por eso los ciegos verían, los cojos caminarían, saltarían. Sí, los mudos por eso hablaron. Los que estaban endemoniados recibieron liberación. La obra del cielo se manifestó en la tierra a través de Cristo. Pero todo eso servía como testimonio para que ellos lo recibieran, para que recibieran la visitación de Dios. Y el que recibe a Cristo y recibe su obra es aquel que recibe la salvación que viene de Dios. Por eso Jesús, cuando terminó la jornada, preguntó a sus discípulos, y la pregunta es clara: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, la pregunta de Jesús es: ¿qué dicen las personas acerca de mí? Así como me ven, así como humano que soy. Porque el término Hijo de Hombre significa el Cristo humano, el Cristo que nació de una mujer. Entonces Jesús es como cualquier persona, pero hay algo especial en Él. Físicamente es como cualquier persona. Como humano es así como cualquier ser humano.
La diferencia es que Él es el Hijo de Dios. La diferencia es que Él es santo. La diferencia es que Él es el único y suficiente Salvador. Así que Jesús se va a distinguir de entre todos con la palabra que dice, con las obras que hace. Y por eso podemos ver en la Biblia a Jesús haciendo obras especiales que nadie más hizo. Y podemos verlo ahí en la palabra, porque eso sirve como testimonio de que Él es el Cristo, que la promesa se ha cumplido y las personas deben recibirlo así, como el Cristo. Juan capítulo 20 nos dice específicamente cuál es el propósito de las obras de Cristo y cuál es el propósito de que los evangelistas buscaran registrar todo lo que Jesús hizo. Mire, en Juan capítulo 20, en el verso 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que Él hizo es más de lo que está registrado, pero lo que está registrado es suficiente para conocer que Jesús es el Cristo. Él es la promesa cumplida. Él es el ungido de Dios para salvar al mundo. Por lo tanto, el conocimiento de la verdad revelada acerca de Jesús sirve para que nosotros seamos convencidos y podamos creer en Él, porque creyendo en Él tenemos vida, vida en su nombre. El nombre de Jesús es Salvador, y ese nombre sería aplicado, ese nombre se manifestaría a través de la obra de Jesús como el Mesías. Porque mira, los milagros, todo lo que Él hizo sirvió como testimonio para que Jesús fuera conocido como el Mesías. Pero la obra principal de Cristo no fue la sanidad, no fueron esos milagros de multiplicaciones. La obra principal de Cristo fue su derramamiento de sangre y muerte en la cruz. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque muchas personas están buscando a Dios únicamente para recibir un milagro físico, para recibir alguna multiplicación. Y las personas buscan a un Dios que solamente está ahí para satisfacer en las cosas físicas y materiales. Y es que nuestro problema fundamental por el que Cristo vino a este mundo no fue por la comida, porque alguien puede comer y alimenta el cuerpo está vivo, pero el alma sin Cristo está muerta espiritualmente. Porque la muerte espiritual es la separación entre Dios y el ser humano. Y entonces en esa separación está la muerte, está la maldición. Así como si sacamos al pez del agua muere, y si sacamos a la planta de la tierra muere, lo mismo ocurre con el ser humano. Si el ser humano es separado de Dios, muere espiritualmente. El pez fue creado para vivir en el agua. La planta fue creada para vivir conectada a la tierra. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció una conexión espiritual con nosotros, y ahí está la vida.
Por eso Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si desobedecían iban a morir. El pecado llevó al hombre a la muerte espiritual. Y la muerte espiritual se refleja, se manifiesta en lo físico. ¿Saben cómo? Uno muere físicamente. La muerte física no existía. ¿Cómo se puede percibir ese problema espiritual que hay en el ser humano? Con las necesidades. Por eso Dios le dijo a Adán que con el sudor de su rostro iba a comer el pan todos los días hasta que muriera. Eva sentiría dolor al dar a luz a sus hijos. Los hijos nacerían también con ese dolor. Y Adán y Eva se avergonzaron, se escondieron de la presencia de Dios, tuvieron miedo. Y la Biblia dice en Génesis 3 que Dios los echó del huerto, los apartó de ahí. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Cristo viene como una promesa cumplida. Cristo viene porque Dios lo prometió. Génesis 3:15, para cortarle la cabeza al diablo. Génesis 3:21, para derramar su sangre y cubrir la vergüenza por el pecado. Para quitar la culpa del ser humano y ahora no tenga más miedo. Porque el ser humano es perseguido por la ira de Dios, por la justicia de Dios. Pero cuando uno cree en Cristo, uno puede ahora estar en paz con Dios, porque la justicia divina fue saciada por la muerte de Cristo en la cruz. Cristo fue hecho propiciación por nuestros pecados. Cristo nos quitó el pecado, nos quitó la culpa. Cristo aplacó la ira de Dios. Cristo satisfizo la justicia de Dios. Y por eso es que Él tiene el interés en saber qué dicen las personas acerca de Él. Pero la respuesta, hermanos, es trágica. Algunos dicen que es Juan el Bautista, que es Elías, o otros profetas. Y eso es trágico. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es trágico eso? Porque solamente el conocimiento verdadero lleva a la fe genuina. Y la fe genuina trae como resultado la vida eterna. Y la vida eterna es volver a la comunión con Dios. Si esas personas dicen que Jesús es Juan el Bautista, no tienen un conocimiento verdadero. Si ven a Jesús como algún otro profeta, no tienen un conocimiento verdadero. Aunque digan que es Elías, Jeremías o algún otro profeta, eso no sirve. Porque estos personajes lo que hicieron fue hablar acerca del Mesías. Y por eso decían: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Palabra de Jehová, decían ellos. Así dijo Jehová, decían ellos. Y aún Juan el Bautista, que es el mayor de todos, él dice que detrás de él viene uno que es mayor y que es antes que él. Está diciendo que ahí viene el Eterno, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él lo está diciendo. Por lo tanto, no está diciendo mírenme a mí, sino está diciendo pongan su fe en el Mesías, pongan su fe en Cristo. Y Dios venía revelando todo acerca del Mesías. La palabra Mesías, hermanos, significa ungido. Y cuando vemos en la historia bíblica, eran ungidos los profetas, los sacerdotes y los reyes. ¿Y por qué ocurrió todo eso así en la historia?
Porque Dios estaba revelando al Mesías, estaba revelando su obra. Y cuando comenzamos a leer en Génesis el llamamiento de Abraham, Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, que saliera de su parentela, que saliera de la casa de su padre. Entonces él dejó su tierra y tenía que ir en dirección de la tierra que Dios tenía para él, y además en pro de la familia que Dios tenía para él. ¿Y cuál fue la promesa de Dios para Abraham? Una familia numerosa, una tierra para esa familia y mucha bendición para la familia. Y Dios le dice que su descendencia, que su familia sería bendición para todo el mundo, para toda la tierra. El que bendijera a la familia de Abraham sería bendito. El que maldijera a la familia de Abraham sería maldito. Hay bendición cuando se bendice y hay maldición cuando se maldice. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué eso? Y todavía vemos, Abraham no puede tener hijos porque su esposa no puede tener hijos y él ya es viejo. Y cuando vemos a Isaac ocurre lo mismo. La esposa de Isaac no puede, la esposa de Jacob tampoco puede. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Dios está cumpliendo su promesa a pesar de las circunstancias adversas. Lo que es imposible para el ser humano, Dios lo hace posible. Y lo que Dios está revelando es esto: los seres humanos no pueden salvarse solos. La salvación es imposible para los seres humanos a través de ellos mismos. Y esa promesa de una familia numerosa tiene un propósito, tiene una razón de ser, y es que de ese linaje saldría el Salvador. Y como el linaje no se puede desarrollar naturalmente, Dios está obrando milagrosamente para que sea posible la salvación para nosotros. ¿Y por qué la bendición para la familia de Abraham es importante? Porque ahí está el Salvador. Es reconocer que de ahí salió el Salvador. ¿Y por qué la familia de Abraham sería de bendición para todo el mundo? Porque ahí está el Salvador. No es algo propiamente por Abraham y su sangre. No, la bendición radica en la sangre de Cristo que sería derramada en la cruz del Calvario y que ya fue derramada. Entonces, cuando miramos a los judíos, recordamos que de ahí nació el Salvador. Y pensamos en el Salvador. Porque incluso los judíos de ese tiempo, principalmente el Sanedrín, la cúpula más alta de la religión, fueron los que crucificaron a Cristo. Y hoy todavía muchos judíos esperan al Mesías. Pero nosotros no miramos eso. Nosotros miramos que la promesa que Dios hizo fue una promesa cumplida. Y cuando vemos a Abraham fallando y fallando, cuando vemos a los seres humanos fallando, eso nos permite enfocarnos en alguien. Eso nos permite enfocarnos en Dios y en su fidelidad al pacto. Porque Abraham no siempre fue fiel al pacto. Abraham falló. Dios le dijo: deja tu familia, y se trajo a Lot. ¿Y por qué se trajo a Lot? Porque como no tenía descendiente, él quería asegurar su descendencia. Dios le dijo que le daría un hijo. ¿Y qué pasó? Nació Ismael fuera del pacto, fuera de lo que Dios había dicho. Así que Abraham falla y falla y falla. Reniega de su mujer, miente acerca de su mujer. Él falla
Y si la salvación dependiera de los hombres, ahí se hubiera truncado todo. Pero la salvación no depende de los hombres. La salvación depende de Dios, de la fidelidad de Dios a su pacto, a su promesa. Todo eso sirve ¿para qué? Para que conozcamos a Jesús como el Cristo. Por eso cuando leemos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos el plan de Dios para salvar al ser humano a través de Cristo. Por eso cuando usted lee la Biblia se va a encontrar siempre con Cristo, y se dará cuenta que a través de Él tendrá todas las bendiciones del Padre Celestial. Y se dará cuenta que usted puede disfrutar permanentemente de la obra del Espíritu Santo, porque Cristo vino y Cristo dice: es necesario que me vaya para que venga el Consolador. Él les va a recordar lo que yo les enseñé y les va a enseñar todas las cosas. Él tomará de lo mío y lo va a compartir con ustedes, porque el Espíritu Santo es lo que hace. Siempre nos lleva a Cristo, nos santifica en Cristo, nos regenera en Cristo, nos hace perseverar en Cristo. Así que si queremos que la obra del Espíritu Santo fluya en nosotros, necesitamos creer en Cristo y estarlo confesando todo el tiempo. Ahora, hermanos, la pregunta de Jesús directa a sus discípulos. Versículo 15, versículo 16 de Mateo 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense, hermanos, la pregunta de Jesús fue: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, las personas que dicen acerca de este hombre que ven, de este ser humano. Y bueno, la respuesta: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro profeta. Pero Pedro dice: ese humano, o sea, tú, el humano, el que está aquí con nosotros, es Dios. Porque la respuesta de Pedro es esta: el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Y si Pedro dice que Jesús es el Hijo del Dios viviente, en otras palabras le está diciendo: tú eres Dios. Aunque eres humano, aunque estás aquí, pero tú eres Dios. Por lo tanto, Pedro está confesando que la promesa de Dios se ha cumplido, que el Mesías ha llegado, que el Salvador ha llegado, que el ungido de Dios para salvar al mundo ha llegado. Y es que usted y yo tenemos que creer así en Jesús, que Él es el Cristo, Él es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne y vino para salvarnos. Y tenemos que tener ese conocimiento, ese entendimiento, y tenemos que estar en la palabra del Evangelio para que tengamos fe, para que creamos en Cristo. Y si creemos en Cristo, somos salvos. Si no creemos en Cristo, no hay salvación. Romanos 10, 17. La palabra se escucha, la palabra se oye, y por el oír de la palabra viene la fe. ¿Y cuál es el mensaje que se predicó? El mensaje del Evangelio. ¿Por qué Jesús llamó a los apóstoles? Para que ellos fueran testigos de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? Que la promesa de Dios se cumplió. Cristo fue crucificado, derramó su sangre, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y al tercer día resucitó, así como se anunció.
¿Y por qué eso es importante? Es importante porque tenemos el entendimiento. Alguien murió ya por la culpa de mis pecados. Mi culpa fue saldada en la cruz del Calvario. Yo era culpable y alguien fue mi sustituto. Tomó mi lugar en la cruz. Por eso, al creer en Cristo, mis pecados son perdonados y mi culpa es quitada. ¿Y saben por qué Jesús tuvo que ser humano, sujeto a debilidades? ¿Saben por qué Jesús fue como nosotros, solo que no pecó? Porque Él vino a ser nuestro sustituto. Porque la ira de Dios estaba sobre nosotros, la justicia de Dios sobre nosotros, y en algún momento la ira de Dios iba a ser derramada y la justicia de Dios se iba a cumplir. Pero Cristo tomó nuestro lugar, y por eso en la cruz del Calvario dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él estaba sufriendo la separación. Él estaba sufriendo nuestra muerte espiritual. Y Jesús por eso dijo al final: consumado es. Y cuando dijo consumado es, tuvo la confianza de decir: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no dudó, porque Él es Dios también. Aunque muere como humano, Él sabe como Dios que su sacrificio fue perfecto, y por eso no iba a quedar en la tumba. Por eso iba a resucitar, y su espíritu también sería recibido por Dios. Cuando Él dice: recibe mi espíritu, Él sabe que su espíritu va a la presencia del Padre. No va a ser rechazado, porque Él hizo el sacrificio perfecto. Ante Dios no falló, y como nuestro sustituto tampoco falló. Y en la resurrección encontramos a Cristo resucitado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Él hizo perfecto el sacrificio. No falló como nuestro Mesías, y no falló como ser humano. Si Él hubiera fallado en lo mínimo, ¿saben qué hubiese pasado? Hubiese quedado atrapado por la muerte. ¿Saben por qué? Porque la maldición del pecado es la muerte. Y si Él hubiese fallado, hubiese estado bajo maldición, y entonces la muerte lo hubiera atrapado, lo hubiera amarrado. Pero Él se levantó entre los muertos, porque Él fue perfecto ante Dios como ser humano, y como nuestro Cristo, como nuestro Mesías, hizo el sacrificio perfecto. Por eso nuestra fe en Cristo es segura, y podemos disfrutar hoy de la salvación, de todas las bendiciones de Dios y de todas las promesas de Dios. Amén. Por eso debemos confesar siempre a Cristo. Ahora, miren lo que sucede en el texto. Entonces le respondió Jesús, después de que Pedro confesó: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí se muestra algo. Solamente se puede creer en Cristo cuando Cristo nos es revelado. La palabra revelar es quitar el velo. Yo no les veo si tengo esto en los ojos, pero si me quito esto, les puedo ver. Así ocurre. Solo podemos creer en Cristo cuando nos es revelado por Dios. Y la revelación no llega por obra humana, no llega por el ser humano mismo, porque por eso dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Es una revelación espiritual. ¿Y sabe cómo se revela Cristo? Hoy Cristo está siendo revelado. Pero también tenemos la palabra de Dios que nos revela el Evangelio, porque lo que está escrito acá se escribió para que conozcamos que Jesús es el Cristo. Entonces, cuando oímos el mensaje del Evangelio, cuando escudriñamos la santa palabra de Dios, podemos recibir la bendición espiritual de tener la revelación de Cristo. Si en este momento Dios quiere revelarte a Cristo, va a tocar tu corazón con la palabra. El Espíritu Santo va a operar en tu vida, y tú vas a creer en Cristo.
Y eso es más allá de mí mismo como predicador. Y eso es más allá de ti mismo, más allá de tus fuerzas, más allá de lo que tú eres. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Que podemos ir conociendo a Cristo más y más. Cristo me es revelado hoy, me será revelado mañana y siempre me será revelado cuando yo estoy escuchando el mensaje del Evangelio, cuando yo estoy escudriñando la santa palabra de Dios. Incluso cuando nosotros recibimos más y más la revelación de Cristo, es como podemos disfrutar de Él, es como podemos crecer en Él, es como podemos ser santificados en Él, es como podemos perseverar en Él, es como recibimos paz, gozo, esperanza. Todas las bendiciones que emanan del sacrificio de Cristo llegan a nosotros, son aplicadas a nosotros por la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, a través del Evangelio. Entonces, cuando uno está en la palabra, de repente uno se fortalece. Y uno se fortalece porque uno recibe el conocimiento, la palabra que va a lo profundo como una espada penetrante de dos filos. Y el Espíritu Santo aplica esa palabra, la graba en nosotros. Y esa es la palabra que nos da fortaleza, es la palabra que nos nutre. Es cuando recibimos paz, es cuando fluye en nosotros la esperanza de lo que Dios ha prometido. Y ahí viene el gozo, ahí viene el deleite en el Evangelio. Y así es como resplandece la iglesia viva. Así es como uno tiene un espíritu ferviente para servir al Señor. Hay personas que tienen muchos dones, pero ahí están en el rincón empolvados. ¿Saben por qué están en el rincón empolvados? Porque no están conociendo a Cristo, no lo están disfrutando, no están madurando, no están creciendo. Entonces no están siendo vivificados, no están siendo llenados de vida, no se llenan del Evangelio, no viven una vida espiritual sino carnal. Y como viven una vida carnal, piensan en la carne, piensan en ellos mismos, no piensan en Dios, no piensan en su gloria, no piensan en su alabanza, no piensan en su plan, no piensan en su propósito, no viven para Cristo, viven para ellos mismos. Y por eso prefieren trabajar y trabajar y trabajar y nunca sirven en la congregación. No lo hacen porque ellos piensan en el dinero, piensan en la comida, piensan en las cosas materiales de este mundo. Y se congregan de vez en cuando. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque no están creciendo en el Evangelio. No hay una vida espiritual que fluya en ellos, porque no están en el Evangelio. Hoy Dios te dice: yo quiero darte vida en Cristo. Hoy Dios te dice: yo quiero hacer posible lo que no ha sido posible en tu vida. Hoy Dios te dice: yo te quiero bendecir totalmente, pero quiero verte aferrado a Cristo, viviendo la vida centrado en Cristo. Y Dios bendice, hermanos, porque muchas de las enfermedades que luego tenemos en el cuerpo es por causa de no manejar correctamente las situaciones difíciles. Ese problema luego acá en el estómago, en las vísceras, es por la sobrepreocupación, es por el afán, es por el miedo. ¿Por qué mucha gente no puede dormir? ¿Por qué no puede descansar? ¿Por qué no puede conceder el sueño? Porque no confía en Dios. Y no confía en Dios porque no está en Cristo. O aunque diga que confía en Dios, no ocurre nada porque no está confiando en Cristo. Por eso Dios te dice hoy: yo quiero que confieses que Jesús es el Cristo. Es la promesa cumplida. Debes decir hoy: Jesús es mi Salvador. Jesús es el mediador por el que Dios me da la vida eterna, por el que Dios me bendice y cumple sus promesas. La bienaventuranza, la verdadera felicidad está en conocer a Jesús. El que tiene la revelación del Evangelio es bienaventurado. ¿Por qué? Porque tiene lo mejor. Lo mejor no son las cosas de este mundo. ¿De qué sirve que uno gane los tesoros del mundo y pierde uno el alma?
Y tampoco es posible llegar ante Dios y dar una recompensa por el alma. Decirle a Dios: te entrego todo mi dinero, pero salva mi alma. No se puede. Por eso la Biblia dice: enfóquense en hacer tesoros en el cielo, porque eso no perece, eso permanece, eso es glorioso. Y miren, hermanos, Dios nos da la fórmula para ser bendecidos en Cristo. Sí, y Jesús mismo enseña, lo dice claramente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Si estás en Cristo, Dios tiene cuidado de tu ropa, de tu comida. Dios tiene cuidado de todo en tu vida, porque eres su hija amada, eres su hijo amado. Por eso Dios te dice hoy: yo quiero bendecirte. Hay cosas que no han sido posibles, pero Dios las va a hacer posibles, porque vas a confesar a Cristo. Y si tú tienes tristeza en el corazón, debes volver a casa con gozo, porque no importa lo que ocurra, si estás en Cristo, eres bienaventurado, eres bienaventurada. Hermanos, y miren, uno puede ser bienaventurado cuando está en Cristo, aun cuando hay enfermedades, aun cuando hay necesidades, aun cuando hay tribulaciones, porque en Cristo todo está resuelto, todo está asegurado, todo obra para bien. Sí, obra para bien, porque nosotros estamos en Cristo disfrutando el amor de Dios y amando a Dios. Y así que todo lo que ocurra va a ser para nuestro bien. Mire, rápidamente veamos bendiciones contundentes que deben haber en su vida si usted confiesa que Jesús es el Cristo. En el versículo 18 está la primera bendición: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es el fundamento de tu vida, porque tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Eres la iglesia de Cristo. Eres una piedra viva. Eso dice la Biblia. Entonces el fundamento de tu vida es Cristo. Y Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña, a partir de Mateo 5 hasta el capítulo 7. Y él concluye que aquel que reciba las palabras de su mensaje le considera como un hombre prudente que estableció su casa sobre la roca. Y como la casa estaba sobre la roca, aunque vino el río, aunque pegó la lluvia, la casa permaneció para siempre. Déjame decirte que no importa lo que tú padezcas, lo que enfrentes, si estás en la roca que es Cristo, vas a permanecer, vas a perseverar. Muchas personas comenzaron muy activas en la religión y luego perecieron. ¿Saben por qué? Porque estaban en una religión, porque estaban luchando en ellos mismos, porque dependían de ellos mismos. Hay mucha gente que ayunó y ayunó y ayunó, y oró y está en el mundo. Hay mucha gente que cantó, danzó y danzó, pero está en el mundo hoy. ¿Por qué? Porque todo eso lo hicieron sin Cristo. Y eso no tiene ningún sentido, no tiene ningún resultado espiritual si no es a través de Cristo. En 1 Corintios 3, del 1 en adelante, pues, específicamente verso 10 al 15, se habla acerca del fundamento. El apóstol Pablo puso el fundamento en los corintios. El fundamento es Cristo, y todos los demás deben edificar sobre ese fundamento. Si establecen una obra no en ese fundamento, entonces todo va a ser quemado, porque el fuego lo probará y no va a permanecer. Mire, si usted pasa por el calor de la prueba, si usted pasa por los ríos caudalosos, si usted es envuelto en las llamas, no será quemado, no se va a quemar. Si usted pasa por en medio de las aguas, no se va a ahogar. ¿Por qué? Porque está en Cristo. No importa la prueba que usted pase, no importa la tribulación que enfrente, en Cristo usted es más que vencedora. Nada ni nadie puede apartarle del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni el hambre, ni la desnudez, ni la escasez, ni la espada,
ni lo presente, ni lo porvenir le puede separar de ahí, porque está en Cristo Jesús. Por eso debe asegurarse de estar en la roca, de crecer sobre la roca, porque usted también dice la Biblia que es una piedra viva, preciosa para Dios, y debe estar ahí en la roca que es Cristo. Así que número uno, Cristo es el fundamento de su vida. Usted no está sobre la arena, usted no está sobre hojarascas, usted no está en el polvo, usted está en la roca, y ahí va a estar segura y seguro. Por eso debe creer en Cristo y aferrarse a Él. Pero hay una segunda cosa. Mire cómo sigue diciendo aquí el texto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Cristo es tu dueño. Cristo es tu dueño. Tú eres la iglesia de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo. Y Cristo cuida su cuerpo. Dio su vida por su iglesia, por usted. Y mire, crea esto: así como usted no va a caer porque está en la roca, Cristo no va a renunciar a usted. Déjeme decirle esto, amado hermano. Muchos tienen miedo de fracasar y dicen: es que la carne, es que el mundo, es que el pecado, es que el diablo. Y es cierto, enfrentamos todos los días el mal. Pero si tú estás en la roca, nada ni nadie te puede derribar, porque estás firme en Cristo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Con Cristo eres más que vencedor. Cristo te lleva siempre de triunfo en triunfo. Amén. Pero ahora Cristo te dice: tú eres mi iglesia, tú eres mío, te compré con mi sangre. Y déjame decirte esto: Cristo no va a renunciar a ti. Aunque te equivoques 1000 veces, aunque te equivoques 70 veces 7, Él no va a renunciar a ti. Y por eso Él dice: perdonen siempre a su hermano. ¿Cuántas veces? Siempre. 70 veces 7. Más que eso. Y si Cristo dice: perdonen, así como yo perdono, es que Cristo siempre te va a perdonar. Pero cuando tú entiendes la gracia, cuando comprendes esto, no estás diciendo: ahora me voy corriendo a pecar. No, cuando lo entiendes, dice: ahora me consagro porque entiendo que Cristo murió por mí. Ahora me consagro porque comprendo cuánto Cristo me ama. Ahora me entrego a Él. He estado viviendo en la carne, no había comprendido lo que significa el sacrificio de Cristo. Ahora lo comprendo. Ahora soy movido por el Espíritu Santo, por la palabra poderosa. Me consagro para Él, sirvo para Él, vivo para Él. Y cuando estamos en esa viva acción, en esa viva práctica de fe, cuando actuamos así, vivos en Cristo, es que vamos a llegar al entendimiento. Aún a pesar de mis fracasos y de mis caídas, yo sé que en Cristo tengo perdón y restauración. Y así cuando veo a mi hermana caer, cuando veo a mi hermano caído, lo voy a ayudar, porque yo soy lo que soy por la gracia de Cristo. Y ahora lo que voy a manifestar es gracia. Voy a restaurarlo con paciencia, con gracia. Y es cuando podemos ver una congregación en unidad, que disfruta de Cristo, crece en Cristo, se edifica mutuamente en Cristo. Y es esa la iglesia que Cristo usará en el mundo para hacer la luz. Un día la iglesia de los Efesios, una iglesia que tuvo la doctrina, le quitaba la máscara a los que se decían ser apóstoles y no eran. Una iglesia sufriente, una iglesia misionera, porque fue la que fundó las iglesias del Asia Menor. Esa iglesia dejó su primer amor
Y Cristo les manda un mensaje y les dice: si no vuelven a su primer amor, si no hacen las primeras cosas, voy a quitar tu candelero de su lugar. No me sirves, no vas a dar más luz. Y si nosotros no estamos en Cristo, hermanos, fracasamos. Fracasamos totalmente en lo personal, en la familia, y como miembros de la iglesia no funcionamos. Podemos ser hasta piedra de tropiezo, piedra de caída, y tampoco podemos ser esa luz en el mundo, esa luz que Cristo quiere que esté alumbrando. Por eso ahora, mira, acepta esto que Dios te dice: en Cristo tú eres mío. Cristo te dice: tú eres mío, tú eres mía. Y Cristo no va a renunciar a ti. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 al 20, el versículo 20, que hemos sido comprados por precio de sangre. Y miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Todo está ahí en Cristo. Tú eres lo que eres hoy por Cristo, y por eso debes permanecer ahí. Mire, hermano, hermana, una tercera cosa, y ya cerramos. Ahí en Mateo 16: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el versículo 18 al final, ¿qué está diciendo? Que aunque el diablo se levante contra la iglesia, aunque el diablo se levante en contra tuya, el mal no va a prevalecer. La iglesia estará siempre en Cristo. Aunque el diablo te aceche, te rodee, aunque el diablo ande como león rugiente buscando devorarte, no va a poder si tú confiesas: Jesús es el Cristo, Él es mi Cristo. Eso es lo que te dará entonces la victoria sobre Satanás. Y ahí, hermanos, mire cómo dice luego el versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos la autoridad del reino de Cristo. Y miren, hermanos, en este sentido tenemos la bendición también de tener la llave del reino. ¿Y qué es la llave del reino? La llave del reino es el evangelio. Usted puede ir con una persona incrédula que está apartada de Dios, le predica el evangelio, y si cree, esa persona entra al reino, porque usted le compartió la llave para entrar al reino. La llave para entrar al reino es Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Así que ahora mismo usted confiese que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el ungido de Dios para salvarle. La obra principal de Cristo, su crucifixión, su derramamiento de sangre, su muerte, para que su culpa sea pagada, sus pecados sean perdonados, y ahora reciba la potestad de ser hecho hija de Dios, hijo de Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Yo quiero invitarte en este momento. Si por primera vez quieres recibir a Cristo, quieres creer en Él, ven a este lugar. Yo quiero hacer una oración por ti. Ven a este lugar. Ven acá. Da ese paso de fe. Si por primera vez quieres recibir a Cristo, hazlo, ven acá. Mira, la religión no te salva. Las prácticas religiosas no te salvan. Tú tienes que creer en Cristo, y ya has conocido quién es el Cristo.
Cristo es el Hijo de Dios, el que se hizo humano para ser tu sustituto, para tomar tu lugar ante Dios y pagar por tu culpa, por tus pecados. Él obedeció al Padre para que hoy por su obediencia recibas salvación y vida eterna. Las bendiciones que Dios tiene para ti y las promesas llegarán a tu vida solamente si recibes a Cristo. Y lo que tienes que hacer es decirle a Cristo: yo te recibo en mi corazón, yo creo en ti, te entrego mi vida, y Dios te va a perdonar de todos tus pecados, te va a salvar de la condenación eterna. Y si tú permaneces en Cristo, comenzarás a recibir tantas bendiciones y tantas promesas como no lo has imaginado, porque Dios así lo ha dicho y así lo va a cumplir. También quiero invitar, hermanos, si alguien quiere reconciliarse con Cristo, que venga a este lugar. Si alguien ahora ha entendido más el evangelio y dice: yo me voy a aferrar más a Cristo porque ahora lo he comprendido más, que venga a este lugar. Si tú has sido esa persona que dice: hay más adelante sirvo, hay más adelante me entrego completamente. Si tú has sido de esa persona que dice: hay más adelante salgo de mi pecado, ahí después dejo mi conducta, ahí después cambio mi comportamiento. Si estás aplazando todo, ven hoy, reconcíliate con Cristo. El Espíritu Santo va a obrar por tu fe en la palabra, en Cristo, y Dios te va a liberar de eso que todavía te ata. Si alguna hermana y algún hermano está enfermo, tiene algún dolor hoy, algún malestar, si tiene alguna enfermedad y confiesa que Jesús es su Cristo, venga para acá. Yo quiero orar. Yo sé que la palabra de Dios, que el evangelio puede obrar hoy en poder también para sanar, para calmar ese dolor. Yo sé que el evangelio puede obrar en ese hogar que está afectado, en ese hogar en donde el matrimonio está a punto de acabarse, en ese hogar en donde no hay comunión con los hijos. Venga, acérquese. Los servidores estarán también orando acá. Vamos a clamar por las personas que hoy manifiesten fe, que hoy digan: yo comprendo el evangelio, entiendo que ahora mi vida será más bendecida porque estaré confesando a Cristo. Acérquese, hermano, acérquese, hermana, venga acá. Este lugar no tiene algún poder mágico, no, es solo manifestación de fe. Da ese paso de fe. ¿Sabe una cosa? Los milagros ocurrieron cuando las personas decían: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Los milagros ocurrían cuando las personas decían: Señor, Señor. Había conocimiento y reaccionaban a ese conocimiento. Las personas recibían el milagro cuando había fe. Jesús decía: tu fe, tu fe, tu fe. Reconocía la fe. Si no confiesas a Cristo, ¿cómo esperas ese milagro? Si no actúas en fe, ¿cómo esperas ese milagro? Las personas que recibieron el milagro hablaron de Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Hijo de David, como Señor. Y cuando Jesús se encontró con las personas, reconoció la fe de ellos y el milagro se dio. La salvación llegó, la sanación llegó. Hoy puede haber salvación para tu vida, sanación para tu vida. Cierra tus ojos y reflexiona por un momento. Cierra tus ojos y reflexiona para que des ese paso de fe y te acerques hoy al Señor. ¿Alguien más quiere venir, hermanos? Todavía no quiero cerrar este espacio, porque yo sé que hay personas que están luchando contra la vergüenza. Yo sé que hay personas que están luchando contra la pena, contra el miedo. Vence la vergüenza, vence el miedo. Confiesa hoy a Cristo. Manifiesta fe en Cristo. Acércate a Él. Si tienes un problema en tu matrimonio, con tus hijos, si quieres clamar por tu esposo, por tu esposa, ven a este lugar. Si eres un joven que todavía no se consagra a Dios y está dejando todo para mañana, déjame decirte que no sé si mañana tengas vida. Lo que ha ocurrido hoy no es una casualidad, es el tiempo de Dios.
Es el tiempo de Dios para salvarte. Es el horario de Dios para bendecirte. Es el plan de Dios para bendecirte. ¿Alguien más quiere venir a este lugar, hermano? ¿Alguien más quiere pasar? Yo sigo insistiendo porque yo sé lo que significa tener vergüenza, tener miedo, tener pena. Pero cuando uno vence eso, cuando uno se suelta de eso, uno va a ser bendecido. Porque ahora vas a confesar a Cristo. Porque ahora tu vida va a ser instrumento también en el mundo para que otras personas sean salvas. Para que esos drogadictos, alcohólicos, para que esos que se quieren quitar la vida reciban la palabra a través de ti. Dios te va a dar encuentros y contactos. Dios te va a presentar ante mujeres para que les hables del evangelio y sean salvas. Varones, Dios les va a presentar, les va a dar contactos de otros hombres para que ustedes les den a ellos la buena noticia del evangelio y ellos dejen los vicios, para que ellos restauren sus matrimonios, para que ellos reciban las bendiciones, para que ellos sean salvos. Pero tú tienes que confesar a Cristo, tú tienes que entregarte a Cristo, tú tienes que llenarte de Él. ¿Alguien más quiere pasar, hermanos? Bueno, yo voy a pedirle a aquellos que quieran recibir a Cristo, aquellos que se quieran reconciliar con Cristo, que repitan conmigo esta oración. Es una oración de confesión, es una oración de reconciliación. Después de que yo termine esta oración y que usted repita conmigo, yo voy a orar por los enfermos. Acá pasaron hermanos, personas, vinieron con fe. Yo voy a clamar por ellos, porque están acá, porque han entendido una cosa: creen que puede ocurrir un milagro en sus vidas. Y yo sé también que puede ocurrir ese milagro, porque todo es posible para Dios. ¿Sabe por qué puede ocurrir el milagro? Porque Dios hace los milagros solamente por Cristo. Y estas personas han confesado a Cristo, lo están confesando, y Cristo bendice, cumple sus promesas solamente por medio de Cristo. Así que repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te recibo como mi Salvador. Señor Jesucristo, creo en ti. Hoy renuncio al mundo, al pecado, a la carne, a Satanás, y me entrego a ti. Recíbeme, conságrame a través del Espíritu Santo. Padre amado, gracias por tu palabra. Recíbeme como tu hija, como tu hijo. Dame la herencia de los cielos. Perdona mis pecados. Quita mi culpa. Yo creo que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido que vino a salvarme. Confío en su derramamiento de sangre. Confío en su muerte. Hoy me cubro con la sangre de Cristo. Hoy pido que Cristo sea mi Salvador para siempre. Rompe las ataduras que me atan al pecado con el poder de Cristo. Dame la victoria sobre el pecado y sobre Satanás por medio de Cristo. Hoy rindo mi vida. Hoy pongo a mi familia en tus manos. Hoy pongo todo lo que soy en tus manos, Señor, para tu gloria, para tu gloria. Señor Jesucristo, hoy quiero reconciliarme contigo.